un nuevo ciclo de entrevistas que comencé en Chile. En este momento me encuentro en Punta Cana, en el Caribe, y vamos a dar comienzo con una invitada de lujo, como me gusta decir a mí, que ella es la autora del libro que ahora mismo está en este día de hoy presentando a través de Amazon. Así es que es un honor para mí presentarles a la invitada de este nuevo ciclo de entrevista que se trata de, hablemos de bienes raíces, pero nos detenemos en las raíces de las personas, las raíces que hacen que esas personas lleguen a éxito. Y si hay alguien que ha tenido éxito, ella es la invitada del día de hoy. Así es que, sin más preámbulo, les doy la bienvenida a Brenda Haber. Hola Brenda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. Muy bien, muy contenta de estar aquí. Muchas gracias, Daniel, por el espacio y por estar pudiendo inaugurar este segundo ciclo de entrevistas ya. Ahora tú desde Punta Cana. Me siento muy contenta y muy halagada de que me otorgaras este espacio. Muchas gracias. Y gracias a estas caritas lindas que veo por aquí por estar presentes. Gracias entonces a que tengamos la oportunidad de hablar, que no siempre se nos da, de hablar con el autor del libro y poder hacerle consulta al autor del libro, así que va a ser un privilegio para nosotros el que podamos estar haciéndoles preguntas en forma directa, porque la dinámica va a ser la siguiente y paso a comentárselas. Primero que nada, como le anticipamos en las redes sociales, vamos a otorgarle un obsequio y es una iniciativa de la autora, de Brenda, que va a ser 5 libros a los que estén aquí presentes. Vamos a sortearlo. Esos 5 libros va a estar con el autógrafo, por supuesto, de la mismísima autora y les va a llegar a su domicilio, estén donde estén. Entonces, vamos a sortear esos 5 libros con el autógrafo de la autora y de esa manera vamos a procurar que estén a lo largo de toda esta entrevista y que tengan la oportunidad, después de mis primeras preguntas, que ustedes mismos puedan hacerle preguntas a Brenda acerca de cómo fue esa experiencia de escribir su primer libro. Entonces, después de estas preguntas mías, las preguntas de ustedes, haremos el sorteo en algún momento de la entrevista, así que no se vayan, quédense allí y vamos a poder disfrutar seguramente de la experiencia que fue para Brenda haber escrito este maravilloso libro que, por supuesto, está ya disponible en Amazon. Así que, bueno, me parece que lo mejor es que te presentes tú, Brenda, aunque creo que muchos de los aquí presentes te conocen, pero me gusta siempre a los invitados darle la posibilidad que se presenten, porque decir que eres autora del libro, decir que eres coach ontológica, que eres broker owner de RE/MAX, me parece totalmente insuficiente. Entonces, quiero que amplíes esa presentación y cuentes lo que quieras compartirnos para que vayamos sabiendo acerca de Brenda. Gracias, Daniel. Pues bueno, les platico quién soy, quién es Brenda. Y lo que más me encanta decir que quién soy, pues solo soy Brenda, ¿sí? Solo soy Brenda y todo lo que se ha ido formando en mi persona han sido solamente herramientas para llegar a ser una mejor versión de mí. Dentro de esas herramientas, pues actualmente soy broker de RE/MAX 100 en Aguascalientes, México, para quienes estén en México, y ha sido un mundo nuevo incursionar desde hace casi 8 años en el sector de bienes raíces, porque previo a ello, les platico, yo era una ama de casa, madre de 4 hijos, muy responsable del hogar y de que nunca nada faltara. Dentro de mis actividades que hacía, di clases de cocina por 14 años y luego empecé a dar asesoría en gastronomía a una empresa de banquetes. Y hace 9 años me divorcio y empieza una nueva versión de Brenda. Esa Brenda que empezó a tomar herramientas y empezó a convertirse en una versión distinta, una versión que fue descubriendo varias cosas. En el momento en el que me hago broker de la oficina de RE/MAX, pues evidentemente tuve que echarme un clavado y realmente dedicarme a capacitarme para empezar a indagar en el mundo de los bienes raíces. Eso ya hace casi 8 años. Tengo varias certificaciones como broker, como ventas comerciales, y dentro de todas esas certificaciones, cuando tomo la dirección de la empresa, decido estudiar coaching. Empecé con coaching ontológico, después hice un master coach integral y después me fui con coaching ejecutivo, organizacional y humanista. Entonces, como pueden entender, me apasionó ese tema
y actualmente estoy por concluir una licenciatura en desarrollo humano para administración de empresas. Es básicamente parte de mi recorrido profesional, pero más allá de ello, como se los digo, pues mi mayor orgullo es poder decir, yo solo soy Brenda. Así es. Eso es La un humildad de poquito los de mí. grandes, la humildad de los grandes, seguramente los aquí participantes van a coincidir conmigo que esta humildad es típica de los grandes. Bueno, entonces les propongo lo siguiente, para poder hacer este sorteo que van a recibir entre los aquí presentes a distancia, virtualmente, presentes virtualmente, 5 libros que van a estar firmados por la autora. Les propongo que pongan su nombre y su apellido para que abran sus cámaras y al poner su nombre y su apellido vamos a sortear de acuerdo al nombre, así que no dejen de hacerlo para que ustedes formen parte del sorteo. Mi primera pregunta, Brenda, si te parece bien, mientras que ellos van poniendo sus nombres y todos tengan la oportunidad de participar de este sorteo, de estos 5 libros que vamos a obsequiar el día de hoy, es ¿qué te motivó a escribir este libro? Tiene que haber habido ahí una serie de cosas que hicieron que tú dijeras, este es el momento, porque escribir un libro, tener hijos y plantar un arbolito es el deseo y el sueño de muchos, pero pocos logran cumplir esas 3 grandes cosas de tener hijos, plantar un arbolito y tener el libro como ya lo tienes el día de hoy, ¿no? ¿Qué te inspiró, qué te motivó, qué te movió para poder escribir este primer libro? Muy bien, empiezan las preguntas buenas y empezamos a meternos en temas profundos. Fíjense que casualmente, como a veces la vida nos pone en los lugares en donde nosotros emitimos ciertos juicios. Y les platico que si había una persona que juzgaba a las mujeres que se divorciaban, se llamaba Brenda Howard. Para mí una mujer que se divorciaba era una mujer que no sabía luchar, era una mujer que no sabía darlo todo, era una mujer que buscaba la vía fácil y de repente, pues la vida me pone en el plano de una mujer divorciada. Entonces, yo misma me fui enfrentando con mis propios juicios. Y en el momento en el que aparezco del lado de ya de la divorciada, pues me doy cuenta que también había cosas bellas. Y empiezo a descubrir y a vivir experiencias que en muchas ocasiones me podían llenar de indignación o me podían llenar de gozo. Y un día, casualmente platicando con un par de amigas con quien yo compartía mis experiencias, nos atacábamos de la risa y una de ellas me dice, es que de verdad deberías de escribir un libro. Y vino un foco a mi mente y le dije, no estaría mal, porque yo estoy segura que muchas personas viven esto que yo estoy viviendo ahora, pero pocas personas se atreven a compartirlo. Y ahí empezó a rondar esa idea hace aproximadamente 4 años y hace un año, poco más de un año, dije, esto tiene que bajarse ya. Fue un acto que realmente me retó, pero que me tiene muy contenta de haberlo logrado. Efectivamente, creo que definitivamente si hay una forma de calificar esto es un reto. Fue un reto para ti y me gustó esto que dijiste, me enfrenté a mis juicios. Hagamos doble clic en esto de me enfrenté, que fue un combate como tipo box dentro del ring. ¿Cómo te enfrentaste? ¿Cómo fue eso de enfrentarte a tus propios juicios? Bueno, pues imagina que si tú cuando estabas casada y veías a una mujer que se divorciaba, decías, pues claro, encontró la vía fácil, ella quiso la vía fácil. Imagina que tú así pensabas y de repente tú te divorcias. Cuando yo me consideraba una mujer fuerte, una mujer que sabía luchar, una mujer que lo iba a dar todo, que el matrimonio era para toda la vida, que venían muchas ideas que yo tenía realmente muy cimentadas en mi mente. Y de repente veo que las cosas no funcionan así, que termino yo en el lugar que más critiqué, ¿sí? O en el lugar que yo menos estaba de acuerdo. Y fue un enfrentamiento conmigo misma. Por eso es la portada, es enfrentarme a mí misma, ¿no? Tras una ruptura que vino a iluminar mi vida. Entonces, pues esa parte, y como ese juicio fueron muchos, en donde plasmó cada capítulo, fue un juicio que yo fui rompiendo. Bueno, si les parece a los aquí presentes, vamos a ir recorriendo, vamos a ir justamente tocando algunos temas de cada uno de sus capítulos para que a modo de aperitivo podamos ir conociendo un poquito más acerca de este libro y junto con el libro la historia de Brenda y seguramente aprendizajes que vamos a ir logrando a lo largo de esta entrevista. Así que para que estemos atentos y aquellos que quieran incluso con lápiz y papel para anotar sus preguntas que luego al final
las van a poder hacer a todas. Vamos a tratar de responder a todas las preguntas porque conozco a Brenda y sé que va a responder aún a preguntas incómodas, ¿verdad? A ver, fue incómodo escribir el libro, ¿eh? Y es muy incómodo abrirle a tu corazón y decir, esta soy. Entonces, Es- pues ya, si ya lo escribí, ahora sí que más que nunca voy a contestar preguntas. Efectivamente, se sabe que cuando uno sale de la zona de confort, eso provoca una incomodidad y es cuando se crece, ¿no? Y definitivamente el crecimiento que has tenido es impresionante. ¿Quieres comentarnos antes de empezar a bucear por el libro acerca de dónde está, si está ya disponible en Amazon, se puede acceder, desde qué lugar, cómo podemos, aquellos que con el aperitivo ya que vayamos dándole en cuanto al contenido del libro, se vayan motivando a que puedan eventualmente comprarlo a través de Amazon? Primera pregunta, ¿está solo en Amazon por ahora o está en algún otro destino para que la gente lo adquiera? Solo en Amazon, el libro está solo en Amazon, será la plataforma en donde se esté vendiendo. De hecho, hoy dejamos el menor precio posible que Amazon nos permite. La verdad es que yo creo que es el primer proyecto digo, he hecho muchas cosas con el corazón, pero este proyecto en específico es un proyecto que busca ir más allá, ¿sí? O sea, yo ahorita lo que quiero es que vuele y que llegue a las personas que puedan encontrar un confort tras esta lectura. Entonces, todo el día de hoy va a estar en el menor precio posible que Amazon, que yo lo puedo publicar en Amazon, con el afán de que vuele y que llegue a muchas personas en donde encuentren ahí un confort. Entonces, solo en Amazon. Y bueno, pues quienes estén en México, en Aguascalientes, aquí sí lo estaré teniendo físicamente. Excelente, excelente. Bueno, entonces vamos a poner el link para que estén atentos, de modo que a través de ese link puedan acceder directamente a la compra, aquellos que lo deseen, de este libro. Y vamos a entonces ahora sí a profundizar capítulo por capítulo, para que veamos a Brenda y los aprendizajes que sin duda vamos a ir adquiriendo. Vamos a ir del principio donde uno de los primeros capítulos dice, ¿te casas para ser feliz? Para crecer en pareja. Y lo leo tal cual para no equivocarme. Te casas para ser feliz y para crecer en pareja. Eso es un paradigma, es un prejuicio, es un juicio. ¿Qué es lo que esta frase envuelve? Y si podemos una vez más hacer doble clic y que nos comentes a qué se refiere ese capítulo inicial del libro. Bueno, pues como les dije, obviamente la idea con la que yo me casé era esa, justamente esa, llamémosle paradigma, juicio, prejuicio. A final de cuentas era la idea que estaba muy cimentada en mi cabeza. Te casas para ser feliz y para crecer en pareja. Y casualmente durante mi matrimonio yo buscaba cómo realmente poder ser feliz, en dónde encontrar los puntos, darle buena cara al mal tiempo. Y yo creo que en toda pareja y en toda circunstancia, aunque vayamos solos en el camino, siempre va a haber altibajos, eso lo entiendo. Pero para mí era muy duro entender que la persona con la que yo vivía no se alegraba por el crecimiento que yo quería tener. Entonces, esa parte yo chocaba mucho con eso. Y no sé hasta dónde hacer el spoil del libro, pero sí les voy a compartir un gran aprendizaje que tuve en el trayecto y fue justo cuando me divorcié que una amiga me dijo, ¿y tú qué sabes? Que este no está siendo el mayor acto de amor de tu esposo y te está regalando la oportunidad de crecer como tú lo buscabas tras un matrimonio. Cuando yo escuché eso, ya en la ruptura de mi matrimonio, pues realmente fue un grandísimo aprendizaje, porque hoy, después de 9 años que me divorcié, les puedo decir que sí fue el acto de mayor amor que tuvo el papá de mis hijos hacia mí, porque realmente fue en donde encontré el mayor crecimiento. Entonces, pues ese capítulo más que nada trata de cómo a veces nosotros buscamos el crecimiento de cierta forma, pero aparece de otra forma, que no comprendemos. El lenguaje de Dios muchas veces no es el lenguaje que nosotros queremos entender, nos llega de otra manera. Y básicamente ahí comparto esas experiencias de cómo, pues, casarte para ser feliz muchas veces puede ser de otra manera a la cual tú esperas. Efectivamente. Entonces, esa, me imagino, amiga, que fue la que contribuyó a tener una ruptura de paradigma de tu parte, porque hasta ahí hubieras jurado que era la mejor forma, ¿no? Y no, ella te abrió una perspectiva distinta, definitivamente, y eso te hizo reflexionar y te hizo romper el primer paradigma.
Así Pues, es. Sí. pues mira, ese es uno de los primeros libros, perdón, de los primeros capítulos, perdón, y otro que me gustó mucho y por eso lo elegí entre los primeros, dice, las mujeres que no saben luchar, no saben ser mujeres. Las mujeres que no saben luchar, no saben ser mujeres. A ver ese Imagínate qué paradigma. bueno que eso estaba en mi mente. Justo eso estaba en mi mente. Las mujeres teníamos que luchar, las mujeres éramos responsables de que el matrimonio llegara hasta el último de nuestras vidas, de que los dos juntos llegáramos hasta la vejez. Todo lo que hemos escuchado, eso era justo lo que yo pensaba. ¿Sí? En mí cabía la responsabilidad de luchar hasta el final, aguantando lo que se tuviera que aguantar, sin importar, porque el fin último era el matrimonio, era realmente llegar a un matrimonio toda la vida. Y pues resulta que yo era la mujer number one en luchar por ese matrimonio. Y no importaba si era difícil, y no importaba si no crecía, y no importaba absolutamente nada, pero mi idea era que había que luchar por el matrimonio. Y cuando tú piensas que lo has dado todo al 100% y que estás haciendo todo porque funcione, imagínate que un día te dicen, pues de ti no quiero saber absolutamente nada. Qué gran ruptura de juicios. Qué gran ruptura de juicios, porque entonces mi 100% no a todos le funciona. Mi 100% no era la manera de luchar para que a otro ser le hiciera bien. Y pues vuelve a ser otro encuentro conmigo misma, ¿sí? Me doy cuenta que muchas veces la lucha no es como yo pienso que sea la lucha. La lucha realmente viene desde otra postura, viene desde el amor propio, viene desde tú buscar tu propia felicidad, no luchar. En la vida creo que no se trata de luchar, se trata de tener objetivos claros y se trata de tener un entendimiento de tu persona. Entonces, pues hoy les puedo decir, no es cierto, es un juicio que yo rompí y hoy no estoy nada de acuerdo con que la mujer es la encargada de luchar. Sí, creo que son dos personas que se unen para compartir en conjunto una vida. Ya, la lucha queda totalmente a un lado. Pero bueno, pues obviamente ese capítulo les comparto toda esa transformación en mi manera de pensar, que son encuentros bien duros, bien duros, pero valen la pena, porque creo que hoy en día logro compartir un mejor entendimiento de esa lucha, entre comillas, porque ya no lo veo como lucha. Ya no lo ves como lucha, perfecto. Así Bueno, es. les he compartido el link de Amazon que va directamente al libro, por eso estuve buscándolo para tenerlo y compartírselos, así que allí está para que lo puedan ver, para que puedan acceder, para que vean los comentarios y que comenten, por supuesto, el libro una vez que lo puedan leer, aquellos que aún no lo han leído, que me parece que son la mayoría, porque acaba de salir Claro. recién del horno, ¿verdad? Hace horas que acaba de salir, así que yo he sido uno de los primeros en haberlo leído y por eso van a ver allí un comentario y por eso le invité a esta primera entrevista de este ciclo que hago desde el Caribe en esta oportunidad, porque realmente me conmovió, me movió el piso, decimos en Argentina, me hizo realmente, me zamarrió desde el punto de vista psicológico, creo que tiene un contenido espectacular, realmente uno puede aprender mucho desde la experiencia que nos fue compartiendo a lo largo de todo el libro Brenda, así que por eso se los recomiendo y por eso la recomendación que van a ver primero que ninguna allí en Amazon es la mía porque lo leí y realmente fue impactante. Y esto es sin exagerar. Bueno, vamos a continuar entonces en otro de los primeros capítulos y tiene íntima relación con lo que acabas de comentar acerca de las mujeres que no saben luchar y bueno, todos estos prejuicios que tenemos muchos y que tenemos que ir rompiendo esos paradigmas. El otro es, el matrimonio es el fin último de la vida. Así se titula uno de los primeros capítulos y los estoy llevando más o menos en orden para que tenga una lógica estas preguntas y vayan comprendiendo cómo ella, la autora, nos está compartiendo acerca de su vida, acerca de sus prejuicios, de sus paradigmas, y uno de ellos dice, el matrimonio es el fin último de la vida. A ver, cuéntanos acerca de ello. Ok, quienes me conocen, pues yo me casé muy chiquita, yo me casé de 21 años y realmente, hoy que volteo para atrás, pues yo creo que realmente era buscando la historia del príncipe azul, de wow, el matrimonio, lo más bello y demás.
yo estaba estudiando mi carrera, licenciatura en Administración de Empresas, precisamente cuando me caso no concluí la carrera, pero para mí casarme era lo máximo, era mi fin último. Y conforme va pasando el recorrido y empiezan las dificultades y empieza a caerse ese castillo del príncipe azul y empezamos a vivir sobre una realidad en donde se va construyendo el amor, se construye una familia, se construyen cosas con mucho esfuerzo, con dificultades altas, bajas y también con momentos muy bellos. El tener la mentalidad de que ese matrimonio era mi fin último era lo que me hacía luchar y era por lo que yo tenía que ir. Pero cuando esto se rompe, me doy cuenta que el fin último que yo había establecido en mi vida no dependía de mí, estaba dependiendo de otra persona. El que yo lograra mi fin último en la vida, que era llegar juntos hasta la vejez, no era una, una cuestión que yo pudiera definir, era cuestión de dos. Pero esa fue una mentalidad que existió en mí. Hoy en día realmente no sé si existía también en el papá de mis hijos, fue algo que nunca compartí. Pero mi conclusión de tener un fin último, creo que todos tenemos un fin último en la vida. Todos nos vemos de alguna manera o queremos lograr algo, queremos estar de cierta postura. Y hoy mi conclusión de este capítulo, y es hacia dónde va, hacia el análisis que hace este capítulo, es que el fin último de nuestra persona nunca debe de depender de nadie más. Tu fin último es tuyo y de nadie más. Tu fin último viene desde tu fortaleza, desde lo que tú vienes a otorgarle a este mundo, a este recorrido tuyo que se llama tu vida. Y eso no depende de nadie más. Somos responsables de que ese fin último se cumpla. Y si tú estás poniendo tu fin último en un matrimonio, pues estás a expensas de que si la otra persona quiere o no llegar a ese fin último. Y fue lo que a mí me pasó. Y cuando yo me separo, encuentro pues que ese fin último hacia donde yo iba por el resto de mi vida se acabó y se truncó. Y me quedé como, ¿y entonces ahora qué voy a hacer? ¿Ahora para dónde voy? Si eso era mi objetivo de vida. Y cuando se rompe eso, realmente me quedo perdida. Me quedo muy perdida y es volver a arrancar una vida. Pero lo más lindo es que ahora sí fue con un fin último desde aquí, desde mi esencia, solo mío. Hoy entiendo que a nadie le corresponde ese fin último. Qué bonito que nos compartas cosas tan íntimas a los que estamos aquí, a los que van a leer tu libro, cosas que no cualquiera, hay que ser valiente para compartir lo que nos estás compartiendo realmente. Y nos ha pasado de una manera u otra, creo, a muchos de los que estamos acá, me atrevo a decir, porque si no es igual algo próximo y que alguien tenga la valentía de compartirlo, creo que hace que uno se sienta un poquito mejor, porque uno dice, ah, bueno, no es que me pase a mí, nos pasa a muchos. Y bueno, se trata de eso, ¿no? El tango se baila de a dos, decimos en Argentina, ¿eh? No, Exacto. no podemos pensar que se baile de a uno. Otro de los capítulos es Callarte vale la pena. ¿Callarte vale la pena? ¡Wow! ¡Qué capítulo! Es una afirmación, no es una pregunta. Yo lo quiero expresar así porque en definitiva era el paradigma que tenía en ese momento Brenda, ¿no? Callarte valía la pena. ¿Eso era lo que pensabas entonces? Por supuesto. Sí, por supuesto. El mantenernos calladas. Yo antes de casarme escuché de varias bocas como un consejo es, tú calladita y te ves más bonita, o cuando esté enojado ni le discutas, o cuando no estés conforme, tú calladita. Entonces, callarse vale la pena. Para mí, yo me casé con ese entendimiento que callarse valía la pena y que había que ser prudentes y que no había que renegar y que había que ser pues prácticamente sumisa. Tampoco no se crean que fui tan sumisa, pero esa era mi mentalidad. Entonces, bueno, me acuerdo que hasta el papá me decía, el papá de mis hijos me decía, esas respiraciones, y yo le decía, dale gracias a Dios por esas respiraciones, porque donde hablan, no saben todo lo que dirían. Entonces, bueno, aprendí a respirar, pero a quedarme callada. Y creo que nunca nos debemos de quedar callados. Hoy en día, ese es otro juicio que se rompió en mí, porque por algo tenemos voz y por algo tenemos la capacidad de comunicarnos. Si nosotros nos quedamos callados ante nuestras inconformidades, ante nuestros dolores, ante nuestras alegrías y todo lo que nos sucede,
difícilmente vamos a lograr entablar realmente relaciones sanas o crecer o ser mejores o ir enfrentando nuevos retos o nuevos conocimientos de nosotros mismos. Creo que callarse no vale la pena. Cada quien lo podremos ver. O sea, yo les hablo desde mi postura y desde mis experiencias, pero hoy en día realmente creo que callarse no es la solución a nada. Al contrario, es aprender a comunicarnos desde una manera del amor, desde el amor hacia uno mismo. Porque si yo logro hablar y enfrentar mis dificultades y decir, no estoy de acuerdo, esto no lo permito, creo que si aprende, o si lo permito, o busco esto, o lo que sea, atrevernos a comunicarnos, creo que es ahí en donde aprendemos a nutrir a nuestro ser, en donde empezamos a actuar desde nuestro amor propio. Callarnos es un acto de cobardía a defender a nuestro propio ser. Y Un acto aprender de a cobardía. hablar es un acto de amor propio. Entonces, callarse no vale la pena. Un acto, wow. Mira, aquí es donde se produce, digamos, el cambio de lo que viene de capítulo en capítulo en el libro y aparentemente estas recetas de callarse, que el matrimonio es el fin último de la vida y demás, pareciera que no funcionó, porque acá viene el capítulo donde dice todo se derrumbó, me divorcio y ahora qué, ¿qué van a decir? O sea que realmente en este momento y en esta parte del libro ya concluyes que todos esos paradigmas, prejuicios que tenías, callarte, entre otras cosas, no funcionó, porque si te terminaste divorciando es porque la receta no iba por ahí, ¿no? A ver, Correcto. cuéntanos acerca de cómo que se derrumbó. O sea, eso es lo que sentiste, que se derrumbó tu vida y sobre todo estabas preocupada en el qué van a decir. Así es. Tristemente sí. No, no se crean, era un proceso por el cual yo tenía que pasar y el cual hoy lo agradezco. O sea, por más doloroso que haya sido, fue un proceso muy lindo, pero por supuesto que todo se iba a derrumbar. Imagínate si tu fin último iba al lado de una persona y de repente eso ya no existe, pues por supuesto que el castillo se derrumbó. Sí, ya no había construcción, ya no había nada, ya no había un final que yo veía. Para mí era un túnel oscuro en donde yo empezaba a caminar. ¿Y ahora en dónde está el final? Sabrá Dios, no lo sé. Entonces sí, por supuesto que se derrumbó y me tocó empezar a construir lo que yo buscaba. Pero para saber qué era lo que yo buscaba, pasó mucho tiempo porque, pues, ¿en dónde estaba ahora mi fin último? ¿Hacia dónde iba? ¿Qué era lo que quería? Empecé de la manera más ignorante a trabajar en bienes raíces como broker de una oficina. O sea, imagínense de la estufa a ser broker. O sea, de ser mamá de 4 hijos estando en una casa y dedicarme 24 horas a ser broker de una oficina sin conocimiento de bienes raíces, pues realmente era empezar a construir. Y yo lo único que puedo decir es que cuando los cimientos no están firmes o no son correctos, muy probablemente los castillos se van a derrumbar porque la vida nos enseña de una manera a veces agresiva o de una manera a veces amorosa, que creo que siempre lo que hay behind the scenes es amor, ¿sí? Es que encontremos realmente. Pero cuando no entendemos y cuando nuestra cabeza a veces es muy chiquita, la vida por sí sola hace que los castillos se derrumben para que volvamos a empezar a construir castillos sólidos. Ujú. Y creo que ahora sí ando construyendo castillos sólidos. No lo sé, luego les platicaré. Pero bueno, eso, básicamente eso sucede en ese capítulo. Luego lo platicaré, ¿significa que ahora es un segundo libro? Ojalá que sí. Esperemos que sí, Ojalá que esperemos que sí. sí. Sí, Ojalá que claro. sí. Porque realmente este libro ya lo van a poder ver, tal y como lo experimenté yo, de verdad que había momentos en que se me ponían los pelos de punta. Mira lo que te digo, se me ponían los pelos de punta. Eso está No, difícil para que vean nomás a dónde llegó. no, de verdad me emocioné, aprendí. Empecé a mirar cosas con otras gafas, ¿no? Como dicen los españoles, y realmente es muy, pero muy enriquecedor, por eso se los recomiendo de que no dejen de leerlo, porque hay mucho, mucho detrás de lo que uno puede llegar a aprender. Otro de los capítulos a continuación, este es un poco gracioso, ¿no? Dice, no te juntes con puras divorciadas, es muy mal visto.
todas andan de locas. Eso de andan de locas es muy mexicano, ¿no? Pero voy a Claro. repetirlo para que quede claro. Es decir, ya un prejuicio más es no te juntes con puras divorciadas, es muy mal visto, todas andan de locas. Cuéntanos, cuéntanos, ¿qué es eso de que Bueno, todas andan de locas y ese prejuicio que está en la sociedad, no estaba en ti, ¿no? está en la sociedad, desgraciadamente, creo que cada vez va aminorándose, porque vamos entendiendo que cada vez sabemos más personas en esta postura, pero pues también era un juicio que estaba en mi mente. No te juntes con divorciadas porque todas andan de locas y vas a ser muy mal visto. Y venía unado a ese juicio del qué dirán, ¿sí? Ahora, ¿qué van a decir? Ahora yo soy una divorciada, la superwoman, la que todo estaba bien, la que luchaba, la que todo esto, ¿qué van a decir? Para mí era muy impactante que si ahora estaba en una postura de divorciada, también lo que pensaba era que muchas personas que estuvieran casados, pues quizá ya no iban a querer ser mis amigos. O sea, era un mundo que se caía en mi cabeza y que pasaban muchas tarugadas o cosas muy tontas dentro de mi cabeza. Hoy lo volteo a ver, pero sucede. Y muy probablemente a muchas personas que se han divorciado sucede esto. Entonces, para mí era una manera de actuar muy cautelosa lo que yo tenía que hacer y cómo tenía que actuar. Eran pasos muy cuidados, muy analizados. No, no debo de ir acá porque ¿qué van a decir? No, no debo de ir acá porque entonces me van a decir que ya soy loca o que estoy buscando ya otras parejas y mis hijos. Era un conflicto tan en vano que sucedía en mi mente, pero fue un juicio que me hizo actuar tontamente de cierta manera muy cuidada y olvidándome de mi esencia. Claro que es un proceso, seguramente es un proceso, pero en ese juicio se establecieron quizá muchos de mis principios equivocados y erróneos. Y por eso lo comparto. Porque, ¿qué creen? Hoy soy muy orgullosa de ser loca. Entonces, creo que parte de lo que necesitamos para compartir nuestra esencia al mundo es atrevernos a ser locos, atrevernos a ser nosotros. Y quizá eso no va a ser aceptado por personas. Hoy no me importa, esta soy. Entonces sí, hoy, como lo digo en ese capítulo, sí, hoy soy muy orgullosa de ser loca, divorciada, casada, en pareja, como sea, pero esta soy. Creo que más de una de las personas, sobre todo mujeres que están aquí en esta entrevista, van a estar totalmente identificadas contigo, porque si bien es cierto que eso está cambiando en el tiempo, en la sociedad, es un prejuicio que sigue estando en toda la Por sociedad. supuesto. No se trata de la mexicana ni de la latina. He tenido la oportunidad de vivir en Europa y también se supone que en los países más desarrollados hay menos prejuicios, menos paradigma, pero sigue habiendo y es lamentable que así sea. Entonces, claro, tener que salir a las pistas, se dice en Chile, después de estar Claro. divorciada y tener encima todas esas condicionantes de la sociedad debe ser bien difícil, sobre todo en la condición de mujer, ¿no? Que en ese sentido nosotros los varones tenemos una ventaja. Bueno, hasta hablar con un hombre me preocupaba, porque ¿qué van a decir? Ya estoy hablando con un hombre y yo lo que menos quiero es que me juzguen. Y entonces era muy cautelosa. O sea, tuve que aprender a hablar con hombres, porque eso en mi matrimonio no era permitido, ¿no? Entonces, en fin, grandes retos que enfrenta uno. Voy a leer algunos comentarios que ya están haciendo Adrián Alejandro Valencia, desde Chile. Vivan los locos, dice, vivan los locos como nosotros. Exacto, Alejandro, a vivir. Bueno, mira, otro capítulo, este sí fue uno de los que, bueno, todos, pero este me conmovió porque dice, hay que ser fuertes para que no sufran nuestros hijos. Hay que ser fuertes para que no sufran nuestros hijos. Es en este capítulo donde Brenda queda llorando detrás de la puerta del baño. Ay, qué duro y qué Sí. interesante lo que nos cuentas en ese capítulo. A ver, cuéntanos acerca de ese prejuicio. Bueno, cuando yo me divorcio, pues obviamente creo que como padres, y esto sí es algo que quiero que quede súper claro en todos, todo quiero que quede muy claro y que realmente nos haga a todos analizar. Pero como padres, mamá, papá, lo que nos toque ser, siempre buscamos ser muy fuertes para nuestros hijos. El hijo nos tiene que ver fuertes, nos tiene que ver como un roble, como un pilar. Tenemos la mentalidad
de que somos quienes estamos encargados de sostener a nuestros hijos. Cuando yo me divorcio, precisamente con esa mentalidad de que había que ser fuertes para nuestros hijos, como bien lo dijo Daniel, y ya se los spoileó, mi lugar para llorar era en el baño. Yo me iba y me encerraba y me sentaba en el piso de mi baño y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y ya que me habían salido todas las lágrimas, me limpiaba, todo estaba muy bien y volví a salir con una sonrisa, a seguir con mis hijos y a seguir con la vida normal. Y un día, uno de mis hijos estaba llorando, mi segunda hija lloraba y llegué a consolarla. Y sus palabras fueron, ¿tú qué sabes de mis tristezas si siempre estás fuerte? Tú no me puedes entender. Híjole. Es fuerte. Sí, Esa parte sí, de verdad que me conmovió. Digo, wow, yo soy papá. bastante fuerte porque tú quieres llegar a sostener a tu hija y tu hija dice, no, tú eres un pilar, tú no sabes sostener, tú no sabes tener empatía. Fue de mis más grandes, tuve muchos, he tenido muchos grandes aprendizajes tras el divorcio, pero cuando yo escuché esto, realmente dije, algo estoy haciendo mal. Y mi hija tiene que saber que también lloro y que también soy débil y que también me duelen las cosas. Y desde ahí voy a poder conectar con ella. Por supuesto que a la siguiente vez que lloré, en vez de irme a encerrar al baño, me fui a acostar en su cama con ella a llorar. Y la pobre estaba que no sabía qué hacer con aquella mamá, que era un roble, que era una fortaleza, y que ahora estaba derrocada y llorando. Me decía, ¿por qué lloras, mamá? ¿Por qué lloras, mamá? ¿Por qué lloras? Porque me siento triste. Y empezó a haber una conexión tan maravillosa con mis hijos cuando empecé a mostrarme como realmente era, no como un sostén. Entonces, les dejo eso de tarea. Observen cómo nos comportamos con nuestros hijos, porque muchas veces tenemos ese malentendido, y creo que todos lo tenemos, de que nos toca sostener. No, ellos son tan capaces que a veces nos pueden sostener a nosotros, ¿eh? Y también hay que permitirlo, porque eso les demuestra su grandeza también, en Otra mi vez. humildad. Otra vez volviste a provocar que se me pusieran los pelos de punta. Bueno, no, en serio, se me eriza la piel, se me eriza todo porque realmente es muy bonito. Y los que somos papás tenemos esa característica, ¿no? De imaginarnos siempre fuertes, siempre robles y que definitivamente somos nosotros y solo nosotros los que tenemos que tener esa fortaleza. Y no, no es así. Definitivamente. Mira las cosas bonitas que están escribiendo acá. Dice Elizabeth García. Me súper identifico contigo, Brenda. Gran ejemplo de mujer y madre profesionista. Kay Durán dice, mucha Gracias. afinidad de tus vivencias. Yo Gracias. sabía que nos íbamos a identificar. Qué bonito. Bueno, para ir terminando, ya vamos a comentar dos últimos capítulos así brevemente y después viene la ronda de preguntas donde ustedes podrán. Qué bonito sería, ¿no? Que uno pudiera tener acceso a los autores de los libros y después de leer el libro preguntarle, ¿no? Sería algo maravilloso, ¿no? Es decir, uno puede comentar un libro en Amazon que a propósito, a los que han llegado más tarde, que se sigue sumando gente, como ves aquí hemos convocado a unos cuantos, Brenda. A los que llegaron más tarde, vamos a volver a ponerles el link para quienes quieran comprar el libro, está en Amazon, así que ahí les vuelvo a poner el link para los que llegaron tarde. Estamos comentando el libro que está en este momento lanzando Brenda y bueno, los dos últimos capítulos después decía de que ustedes pueden preguntarle a la autora y que sería muy bonito que uno cuando leyera un libro después tuviera no sé de qué manera, ¿no? Un acceso al autor y preguntarle aquellas cosas que tal vez se quedó con ganas de saber, de aprender, ¿no? Bueno, ahora van a tener ustedes la oportunidad de poder hacerle esa pregunta a la autora de este maravilloso libro que sin duda va a ser un bestseller, así que somos unos privilegiados los que estamos acá porque estamos siendo testigos del lanzamiento de un bestseller y esto va a quedar grabado en YouTube, así que yo me la juego diciendo esto va a ser un bestseller, sin lugar a dudas, Wow, porque realmente es algo que nos sirve a todos. Acá no, es transversal, Brenda. Esto ya no se trata de hombres, de mujeres, de una nacionalidad u otra, una idiosincrasia u otra. Esto nos viene bien a todos. claro. Así que dice Brenda, increíble tu fortaleza. Un abrazo, Carlos Casillas. Bueno, los dos Gracias, últimos Carlos. y Ahorita ahora voy a decir vamos, algo. ahora vamos a las preguntas porque me imagino que estarán ansiosos algunos
de recibir el libro, que a los que llegaron más tarde va a haber 5 libros que va a entregar con autógrafo y te va a llegar a tu domicilio, si eres uno de los afortunados, porque vamos a hacer un sorteo, y va a mandar Brenda, va a obsequiar 5 libros con su autógrafo. Entonces, ahora vienen 2 últimas preguntas y luego les dejo el micrófono a ustedes para que le hagan la pregunta que quieran a Brenda. Dice uno de los últimos capítulos, ¿perfecta? Sí, perfectamente imperfecta. Qué bueno. O sea que perfectamente imperfecta es a lo que aspiras o lo que ya estás logrando en Ah, este pasado. ya no aspiro, ¿eh? Eso ya está. Bueno, les platico por qué perfecta, perfectamente imperfecta. Mucho tiempo, mucho tiempo, cuando me casé, tontamente jugué a la perfección. Cuando nació mi primer hijo, jugué a ser la madre perfecta. Cuando recién casada, jugué a ser la ama de casa perfecta, a que todo fuera perfecto. Y jugar el juego de la perfección es jugar el mayor juego de la imperfección. Porque si algo tenemos real y natural, es la imperfección y que somos seres quizá perfectibles, pero nunca podremos llegar a ser perfectos. Es muy desgastante cuando jugamos ese juego, porque evidentemente entre más quieras jugar ese juego, más grande se convierten tus frustraciones. Jugaste a ser la esposa perfecta, jugaste a ser la madre perfecta, jugaste a hacerlo todo y la vida te dijo, ni esto, ni esto, ni esto te funcionaron y así no te queremos. Encontrarme que no había logrado esa perfección fue parte de la caída del castillo y fue parte de decir hasta cierto punto con un enojo, como, ¿por qué si lo di todo tan bien dado? ¿Por qué si me entregué? ¿Por qué si hice una y otra y otra y otra maravilla? No dio el ancho, ¿sí? No pude satisfacer a otra persona. Y ahí me caí. Ahorita leo que Carlos Casillas pone aquí, Brenda, increíble tu fortaleza. Y yo nomás quiero que podamos entender de dónde nace esa fortaleza. Y lo expreso en el libro también. Esa fortaleza nace desde aceptar mi debilidad, desde aceptar mi imperfección, desde aceptar que nunca jamás voy a lograr, ni tan siquiera me voy a acercar a la perfección. Y que ese juego es el más tonto que podemos jugar. Entonces, creo que cuando realmente aceptamos lo que hay aquí, que es lo que nos tocó, nadie lo elegimos, y lo aceptamos desde un lado de nuestros aciertos y nuestros errores y nuestras debilidades y nuestras fortalezas, es justo ahí donde esa aceptación nos da el amor necesario para enfrentar cualquier adversidad, para crecer hasta donde queramos llegar, para hacer todo lo que queramos ser, porque estamos convencidos de que esto es lo que hay. Esta es mi esencia y es lo que yo puedo ofrecer. Si yo me quito de ese juego tonto de ofrecer la perfección, muy probablemente me voy a convertir en una versión más fuerte y más poderosa de mí. Pero cuando yo entendí mis imperfecciones, si no, no. Mira, mira lo que estás provocando en la audiencia. Mira lo que dice Adriana, cada vez más convencido del hombre que soy. Te escucho, Brenda, e identifico momentos de mi feliz vida. Por otro Claro. lado, ese fue Alejandro. Miguel se me pasó por alto y dice, wow, qué comentario tan duro, pero tan real. Sin duda, hay que demostrarle a nuestros hijos que somos humanos. Claro. Fíjense qué importante todo lo que nos está compartiendo Brenda y que realmente nos sentimos identificados muchos de los que estamos aquí con cada uno de sus comentarios. Bueno, y por último, para dejarles el micrófono a ustedes, divórciate. O sea, así se titula el último capítulo, divórciate. Puntos suspensivos. ¿Qué significa divórciate? ¿Divórciate de qué? ¿De quién? Evidentemente, este libro nace desde la experiencia de un divorcio, por eso para mí era importante que tuviera ese título. Y aparte, les voy a decir, esto tuvo dos objetivos. Este libro tuvo dos objetivos. Uno, que fue el que más me movió a enfrentarme a mí misma, fue realmente divorciarme yo de mis propios juicios.
el estar aquí hablando de mis situaciones personales, créanme que no es fácil. No es fácil venir a decir me equivoqué, la regué, hice todo, digo, y en el libro comparto obviamente muchas más cosas muy íntimas, pero era mi mejor manera de decir esta soy, transparentemente. Qué rico poder fluir transparente por la vida, sin aparentar, sin qué dirán, sin callar, esta soy. Y entonces, todo esto me lleva a mí un entendimiento de qué realmente nos debemos de divorciar. Porque no es divorciarte de la persona, no es divorciarte de tu pareja, no es divorciarte. Esa no es la solución. Créanme que hoy les digo, después de 9 años, un divorcio no es la solución, ¿eh? Un divorcio no viene a acabar con tus problemas, no. Soy la persona más creyente del proyecto del matrimonio, de vivir en pareja, de que venimos a vivir en pareja. Cada vez encuentro más la perfección en eso. Pero en este capítulo realmente bajo un decálogo de lo que creo que todos nos debemos de divorciar. No se los digo como tal, pero sí es, uno de ellos es divorciarnos de la idea de ser perfectos, por ejemplo. Divorciarnos de nuestras mismas ideas, divorciarnos del qué dirán, divorciarnos. Tú sabrás de qué te quieres divorciar, pero sí divórciate de esos juicios, porque son los que nos impiden crecer. Entonces, ese capítulo es mi conclusión y mi decálogo de lo que hay que divorciarnos. No del esposo, ese como quiera. Ni Ese de la- como quiera. Eso es lo más fácil. Esa es la salida más fácil, divorciarte del esposo o del esposo. Es el camino Divórciate de corto, tus es el juicios. Ahí camino está corto. lo bueno. Efectivamente, ese es el camino corto. El otro es el camino difícil. Bueno, mira, acá dice Daniel Sánchez, Brenda, ¿cómo superaste el prejuicio de divorciarte sabiendo que en nuestra sociedad muchas mujeres se justifican diciendo que se sacrifican por sus hijos? Te admiro por el crecimiento que has tenido. Conozco una persona como tú, mi madre. Ese fue Daniel Sánchez. Ay, Daniel, qué bonito leer eso. ¿Cómo lo superé con ganas de superarlo? A ver, cuando yo me catalogaba perfecta y Superwoman, que es otro capítulo, y así, y que eso no funcionó, para mí fue un gancho al hígado. O sea, ¿cómo era posible que mi perfección no estuviera funcionando? Si lo di todo. Era el ejemplo de mujer con los amigos de mi esposo. Todo el mundo hablaba de Brenda. Es más, si le preguntan a mis amigos, todo el mundo les va a decir, Brenda, wow, Superwoman. Cuando entendí que eso no había dado lo que se necesitaba para llegar a mi matrimonio hasta el último, realmente despertó una inquietud en mí que dije, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Y empecé a estudiar, y empecé a estudiar, y empecé a estudiar el ser humano, fue todo esto del coaching, que tengo 5 o 6 años estudiando coaching, y eso fue un encuentro conmigo misma. Y fue algo que me ayudó mucho a sacar mis conclusiones, todas estas que hoy aporto en el libro. Pero fue por ganas, Daniel, fue por ganas de entender qué había pasado, que esa perfección no había funcionado. Y hoy no saben qué bonito es poderlo entender. Y mi conclusión fue con amor propio, nada más. Porque hoy entiendo que aquella Brenda parecía que se amaba y parecía que era una niña muy segura, pero no, andaba con conceptos erróneos. Oh, mira, esta tengo que respirar hondo, como cuando tú te callabas, respirabas hondo para poder callarte, que estaba muy mal, aprendimos que eso está muy mal, y yo lo hago para poder leer esto que voy a leer ahora. Dice, ¿cómo perdonaste y continuaste sin dolor? Pregunta Claudia. Claudia. ¿Cómo perdonaste y continuaste sin dolor? Fíjate, Claudia, que cuando entiendes que lo que tú viviste son los resultados de tus acciones, no tienes a nadie a quien perdonar. Entonces, si ya no tienes a nadie a quien perdonar, a la única persona que tienes que perdonarte es a ti mismo. De hecho, la palabra perdón viene desde el origen de permutar en nuestros dones. Cuando nosotros buscamos un perdón, es porque nosotros mismos no estamos permutando dentro de nuestros dones, porque nos alejamos de nuestros dones.
¿sí? Si mi esencia otorga ciertos dones y yo me peleo con alguien, esos dones, yo me alejo de mis propios dones. Y por eso es tal la necesidad de ir a pedir un perdón, porque yo me alejé de mis propios dones, porque yo dejé de ser mi esencia, porque yo dejé de ser lo mejor de mí. Entonces, ir a buscar el perdón es ir a buscar en unirme otra vez con mis propios dones. El otro es solo una herramienta que se nos pone enfrente, ¿sí? Cuando entiendes eso, Claudia, no necesitas perdonar a nadie. Cada quien somos responsables de nuestras propias acciones. Y somos responsables de nuestras acciones. O sea, el otro nada más viene a reflejar de nosotros lo que nosotros tenemos que mejorar o que trabajar. ¿Perdonar a quién? Perdonarte a ti. Y el dolor llega más fuerte, ¿eh? Cuando te das cuenta que tú eres responsable, el dolor viene más fuerte. Porque, porque tú lo ocasionaste, porque salió de ti. Pero también la novedad y la sorpresa cuando lo entiendes desde esa postura es que si está en ti la capacidad de perdonar de esto y todo, con mucha mayor facilidad lo puedes mejorar, porque si le perteneciera a otro, eso no nos corresponde. Pero como nos pertenece a nosotros, ahí nos toca afrontar nuestro dolor y ver cómo podemos suavizarlo y cómo podemos convertirlo en una fortaleza. Espero que declara la respuesta. Bueno, tal y como les anticipé, era una invitada de lujo y creo que no exageré. Vamos a seguramente estar todos de acuerdo que está invitada de lujo en este nuevo ciclo de entrevistas de Hablemos de Bienes Raíces, donde nos detenemos en las raíces de las personas y las raíces son las que nos llevan al éxito. Así es que ven que no exageré. Tenemos una invitada de lujo. Y ahora dice, y te voy a trasladar la pregunta o el comentario de Agustín Chávez, dice, casarnos con la superación de nuestros miedos. Más que pregunta, es una afirmación, casarnos con la superación de nuestros miedos. Yo te quiero preguntar, para complementar esta afirmación, tenemos que superar los miedos, tenemos que aprender a convivir con ellos, tenemos que la motivación que sea más grande que nuestros miedos, la motivación que nos permita seguir adelante. ¿Cuál es tu mirada? Mira, mi mirada del miedo es, me encanta cómo aprendí a ver el miedo, porque también fue un aprendizaje. Y una de mis frases es que el miedo o nos inhabilita o nos potencializa. El miedo tiene esas dos facetas. Cuando nos enfrentamos a un león, pues nos da adrenalina para salir corriendo. Pero muchas veces no podemos salir corriendo de nuestros miedos, los tenemos que enfrentar. Y si nos paralizamos, pues hagan de cuenta que el león nos va a comer. Entonces, cuando entendemos nuestros miedos que vienen para causar esa adrenalina o para causar esa fortaleza o para causar lo que tenga que ser, conscientemente creo que debemos aprender a aceptarlos y a usarlos como un catalizador. Ok, yo ya sé que tengo este miedo, yo ya lo conozco, es mi aliado, ya sé que esto funciona, pero me potencializa para romper esa barrera. Y empiezo a crecer, y empiezo a crecer, y empiezo a ir a convertirme en una mejor versión, pero venciéndolos. El miedo está aquí, el miedo es parte de lo que me dice, todavía hay más por hacer, todavía hay más por hacer. Y cuando rompes esa barrera del miedo, ¿qué crees? No pasa nada, no pasa nada. Al contrario, hay regalos detrás de esas barreras. Bueno, les cuento que he hecho muchas entrevistas y definitivamente en esto de hacer entrevistas uno se enriquece, se nutre con el entrevistado y ese es el motivo por el cual yo estoy acá haciendo este nuevo ciclo de entrevistas donde siempre invito a invitados de lujo, pero te cuento algo, nunca me ha pasado, pero nunca, como ahora, llevamos una hora de entrevista y lo único que se ha hecho es sumar y sumar más gente. No se ha ido ninguno, pero ninguno de todos los que se sumaron cuando es habitual que por distintas razones la gente se sale. Tienes cautivada a la gente en este momento, quiero que lo sepas. Con Nadie todo se ha mi cariño. ido y todo el mundo está ahí, expectante. Bueno, te voy a leer lo que dice Kate nuevamente Durán. Dice, casarnos para salir de nuestro contexto, cómo escaparnos y luego pensar que el 100% era nuestra responsabilidad. ¿Cómo superar las miradas de la sociedad cuando eres divorciada? Mira, la la sociedad es bellísima. Tenemos que entender que nacimos siendo seres sociales
y que siempre sí o sí vamos a estar inmersos en una sociedad. El qué dirán, que es uno de mis capítulos, obviamente nos impacta, pero cuando entendemos que no somos nada y que en el chisme si acaso vamos a estar 5 minutitos y luego ya ni somos tan importantes para permanecer ahí horas y horas y horas. No, no, el chisme se acabó y pasó. Nos damos cuenta que realmente no somos nada. Pero cuando nosotros nos conocemos y aceptamos nuestra esencia, nos damos cuenta que somos todo. Para nosotros todos somos todo. Y ahí empieza ese 100%, ¿ok? Ese 100% de responsabilidad de en qué quieres ocupar tu mirada. En actuar como una sociedad busca que actúes o realmente en actuar como tú conectas contigo misma o contigo mismo desde tu mayor mirada y poder aportarle al mundo lo que tú mejor puedes aportar. Entonces, la mirada en dónde está, en el qué dirán, en cómo vamos a enfrentar ese ser divorciada o en qué puedo hacer mejor yo. Si yo me concentro en qué puedo hacer mejor yo, seguramente esa mujer divorciada va a ser una mujer respetada, porque se está concentrando en ser una mejor versión. Entonces, solo depende en dónde pones la mirada. ¿La pones en el exterior o te conviertes en el protagonista de tu vida y buscas dar tú tu 100% desde lo que conecta contigo? Hoy no soy Superwoman, hoy soy perfectamente imperfecta, pero desde ahí, ok, ¿qué sí puedo dar? ¿Qué sí puedo entregar desde el amor a mí misma? No desde el amor al otro. Eso de que es que por amor a ti, primero por ti y de aquí brota. Si tú te preocupas por ti, es la mejor manera de amar a los demás. Espero quede Dice, contestado, ¿ok? dice Adrián, el miedo nos lleva a la supervivencia. Bueno, quiero que vayamos finalizando y cumpliendo con el compromiso de que íbamos a obsequiar, mientras que alguno más vamos a dejar una última pregunta para que la piensen, vamos a dejar la posibilidad que una pregunta más la puedan hacer, pero mientras que van pensando en la mejor pregunta, la última pregunta que le quieran hacer a Brenda, les invito a que abran sus cámaras, a que pongan sus nombres. ¿Para qué? Para que en este juego de sortear 5 libros que van a estar con el autógrafo de Brenda y que les va a llegar a su domicilio, estén en China o en Japón o donde estén, les va a llegar este libro con el autógrafo. Quiero pedir a las 5 personas que se llevaron el libro, por favor, mándenme un WhatsApp. Les dejé mi teléfono en el chat para que me puedan enviar sus direcciones y todo y hacerles llegar con mucho cariño ahí ese libro. Y compártanlo. El chiste es que si yo atreví ya a abrirle al corazón y abrirle a la intimidad, pues que fíjense en este pequeño grupo de 20 y tantas personas, cómo hemos resultado tantos tan identificados. Todos vivimos este tipo de dolores y pocos nos atrevemos a hablarlo. Encontrar un confort nos puede ayudar a mucho. Entonces, a darle, llevamos una responsabilidad. Ayúdenme a compartirlo, ayúdenme a que vuele y compártanse ustedes también. O sea, todos tenemos mucho que aprender de todos. Y así se pone más padre la vida. Ha sido un placer, Brenda. De verdad que esto creo que has conmovido como lo hizo la lectura de tu libro a mí. Realmente fue emocionante, fue un transitar por tu vida, porque lo hiciste de una manera muy simple de interpretar, ¿no? Es un libro que es ameno, ¿m? Esa es la palabra, es un libro ameno que uno saca aprendizajes efectivos, ¿no? Realmente de los que nos sirven para la vida. Entonces, Muchas gracias, Daniel. les recomiendo que compren el libro porque realmente no se van a arrepentir, puede que sea la mejor inversión y además en el día de hoy va a estar más económico, tal y como dijo Brenda, que a partir de mañana, porque esa posibilidad la da, son reglas de juego de Amazon. Bueno, un placer, vamos a seguir en contacto, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por habernos regalado todo esto que nos has regalado en el día de hoy. Muchas gracias, estamos en Gracias a contacto. ustedes, gracias por su atención, gracias por escucharme y espero se lleven un poquito. Y cuando lean el libro, necesito su feedback para ver qué pasó en ustedes.